Buenos días, amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Dijimos ayer que íbamos a comentar cuál es la situación de Europa y cuál es la situación de Alemania. Quedamos que lo dividiríamos en dos partes y vamos a tratar de cumplir con lo prometido. Hemos rescatado 40 puntos que creo que pueden dejar perfectamente claro el por qué Europa no funciona, por qué Alemania empieza a aislarse en el contexto internacional y por qué España, que en el fondo depende de Alemania, le va francamente mal a pesar de todas las milongas que comenta la prensa comprada española y las televisiones en manos del Partido Popular. La realidad es que España perdió su soberanía hace muchísimo tiempo y no pinta una M en el contexto internacional. Pero lo más grave de todo es la mentira continua que se transmite de que España es un país que va bien, que cada vez estamos mejor y que nos espera el mejor de los mundos. Es todo una farsa. Hoy incluso un periódico supercompradísimo como es El Mundo nos señala que el Consejo de Europa dice que España no elimina la corrupción porque los jueces más importantes en las instituciones judiciales son nombradas por el gobierno o por el parlamento, fundamentalmente en el pasado por los dos grandes partidos políticos. El Consejo de Europa nos dice que si queremos acabar con la corrupción, hagamos el poder judicial independiente y claramente un poder constitucional que no tiene nada que ver con el ejecutivo ni el legislativo. Es soñar. Pero si eso no lo conseguimos, España está moribunda y no saldrá de esta prostración en toda su historia. No es cuestión de ver las cosas ni desde la perspectiva conservadora ni desde la perspectiva progresista, por llamarle de alguna manera, porque a la hora de la verdad se confunde conservadurismo y progresismo, pero lo peor de todo es que lo que realmente caracteriza a los partidos políticos españoles es su obsolescencia, su ineptitud, su incapacidad para legislar algo moderno y eficiente. Cuando legislan algo que muchas veces es simplemente como reacción a un acto o un hecho que ha sucedido unos días antes, normalmente llegan tarde y no sirve absolutamente para nada. España, como decimos, no dispone de soberanía económica y menos de soberanía política. Soberanía económica porque modificamos el artículo 135 de la Constitución que nos impide el desarrollar una política monetaria y fiscal autónoma. Nosotros hemos sacrificado todo al pago de las amortizaciones de la deuda y los intereses de la misma. Esto lo hizo Zapatero y fue apoyado, lógicamente, por el PP de Rajoy. El PP más corrupto, el partido más corrupto de la historia de España, por diferencia. Cuando creíamos que el PSOE batía todos los récords, resulta que nos ha salido un partido popular que o lo ilegalizamos o España no tiene ninguna solución de futuro. Decíamos entonces, España no pinta nada. España se limita a obedecer lo que le dice Alemania. Más grave todavía, España sigue todavía sometida a control por la Unión Monetaria Europea, sencillamente por la propia Comisión, porque España sigue todavía sujeta al procedimiento de déficit excesivo. El único país prácticamente que queda de Europa, puesto que Francia ya sale y Grecia, con todo lo mal que va y con toda la deuda impagable que tiene, ya ha conseguido salir de ese procedimiento. Solo queda España. ¿Por qué será que solo quede España en toda Europa
como país controlado para que consiga de una maldita vez reducir los déficits, especialmente y la deuda que tiene? Pues por una razón muy simple, porque el estado de la seguridad es un estado inviable. Y como es un estado inviable, pues lógicamente nunca podremos disminuir los déficits, ni nunca tendremos la menor capacidad para poder disponer de soberanía mientras el gobierno se limite a obedecer las instrucciones que le da Alemania. Es terrible, pero esa es nuestra situación. Y lo digo desde cualquier perspectiva. O sea, esto vale para la gente de derechas, de centro y de izquierdas. ¿A quién le interesa estar pendiente y dependiente de lo que decida Alemania por nosotros? A nadie. España tiene que plantearse muy seriamente si le interesa seguir así o si sería más conveniente pensar en otras cosas. Ya sé que asusta salir del euro y que asusta salir de la Unión Europea. Pero la realidad es que no solo nosotros, sino los países de Visegrado de los de que hablaremos luego, solo tienen futuro si se doblega a Alemania, si se echa a Alemania de Europa, o si por el contrario se consigue que Alemania admita de una maldita vez que los Estados Unidos de Europa es la única posibilidad de salvar al continente de un contexto mundial en que las potencias asiáticas cada vez pasan por delante de nosotros, nos superan en todos los campos, especialmente los tecnológicos, y por descontado Estados Unidos sigue por encima de nosotros, y no solo esto, sino que tiene todas sus bases militares en Europa para que sepamos en todo momento que si nos movemos podemos tener problemas. O sea, no tenemos soberanía económica, no tenemos soberanía política. No quiere decir esto que rompamos con Estados Unidos o que rompamos con Europa en estos momentos, pero sí que tenemos que tener claro que o bien Estados Unidos de Europa surge de verdad y todos los europeos tienen los mismos derechos y obligaciones, o España se tiene que plantear seriamente, con la habilidad necesaria, qué es lo mejor para nosotros en el futuro. Decíamos que depender de un país como Alemania, que se está quedando aislado en el mundo en estos momentos, es un tema muy preocupante. He señalado 40 puntos y voy a irlos comentando uno por uno. ¿Por qué digo yo que Europa, por culpa de Alemania, está estancada? Pues por una cosa muy simple. Porque Estados Unidos, desde la presidencia de Trump, tiene muy claro que Alemania está jugando con las cartas marcadas, que Alemania es un jugador de ventaja. Y nos expliquemos. Alemania manda en Europa. Por más vueltas que le demos, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, hoy por hoy, está regido por gente que ha sido nombrada o que ha contado con el apoyo de Alemania. Y no hay más vuelta de hoja, le demos las vueltas que le demos. Europa parece que nos quiere reservar un puesto de vicepresidente en el Banco Central Europeo. Una entidad, por cierto, quebrada, una entidad insolvente, pero que sin embargo, en el mundo de la farsa en el que vivimos, teóricamente es el organismo de Europa, que va completamente por libre, pero que, como nos compra la deuda, nos permite sobrevivir. Este año va a comprar ya la mitad de la deuda que compraba el año anterior. Por lo tanto, y al año que viene seguramente ya no comprará deuda. Por lo tanto, tendremos problemas serios en el horizonte, puesto que no tenemos capacidad para pagar nuestra deuda. La realidad cruda y dura es que menudo chollo se llevan los europeos con el señor de Guindos. Menudo chollo. Nosotros felices de que este ministro desaparezca de España. Pero pobre Banco Central Europeo con la presencia de Guindos. No hay que olvidar de Guindos de dónde procede y qué es lo que ha hecho a lo largo de los tiempos.
aparte de sus amistades con corruptos de todo tipo y variedad, aparte de todo eso, todas las políticas que en el fondo se han desarrollado contentando a la Unión Europea, contentando al Banco Central Europeo y, por descontado, contentando también a los propios amigos del señor de Guindos y de algunos líderes del Partido Popular. Bien, que se lleven a de Guindos, aunque en estos momentos no está claro todavía, pero entra dentro de lo posible, que se lo lleven, que España estará mucho más cómoda sin de Guindos. Hablemos de Alemania, pues. ¿Por qué digo que está aislada? Sencillamente porque Alemania es una farsa. O sea, que Merkel vaya presumiendo por el mundo adelante de liberal, de defensora del libre mercado, de defensora del Estado de Derecho, de defensora del cambio climático, cuando en el fondo es heredera de todos los cancilleres alemanes que han sido en este siglo y en el pasado, pero además en un grado de maldad muy superior, es una burla que Merkel pretenda ir por el mundo diciendo que defiende el liberalismo, el libre mercado, el Estado de Derecho y demás milongas. No hay que olvidar que Merkel, con su compatriota Wolfgang Schäuble, crucificó sin piedad ante toda la humanidad, ante todos los europeos, al presidente del gobierno, mejor dicho, al primer ministro del gobierno griego, Tsipras, y trató de dar un ejemplo a todos los demás países europeos, especialmente los países del sur como nosotros, para que supiéramos que nosotros, españoles, italianos, portugueses, irlandeses y demás, podíamos ser crucificados en la plaza pública igual que lo había sido Tsipras. Y eso, por dignidad, no lo podemos consentir. No podemos consentir que Merkel vaya por el mundo defendiendo el liberalismo cuando Merkel es la culpable de que Europa no funcione. Europa, para los analfabetos que no se enteran absolutamente de nada, tienen que saber que Europa tiene unas reglas, unos tratados, unos estatutos, unos fundamentos, unos valores que defender. Justo lo contrario de lo que hace la señora Merkel. Merkel perjudica no solo a Europa, sino que perjudica a todo el mundo, incluidos los Estados Unidos de América, que ya están hartos de ella. Merkel, aprovechando las ventajas que le da un euro para ella devaluadísimo, consigue exportar al resto del mundo unas cantidades impresionantes, casi superiores a las chinas, de forma tal que, lógicamente, si ella los exporta, pues otros tenemos que importar las cosas que ella exporta. Y por lo tanto, sin pensar en que la economía siempre ha dicho que si tú tienes unas ventajas comparativas importantes y te permite exportar mucho, la contrapartida lógica, que además queda fijada en los tratados, es que ayudes a los países a los que los estás haciendo incurrir en déficits poderosísimos, como es el caso del resto de los países de Europa. A Alemania le importa un carajo si cumple o no cumple con los tratados, si cumple o no cumple con las reglas de funcionamiento del libre comercio. Europa no podría tener más de un 6% de excedente en sus exportaciones, y todo lo que fuera por encima de esta cantidad, e incluso esa cantidad, debería ser utilizado para invertir en aquellos países que compran y cargan con los productos alemanes. Digo que Alemania hace daño a China, hace daño a Estados Unidos, hace daño a España y por descontado al resto de países europeos. Pero eso le importa un carajo a Alemania. Sin embargo, Estados Unidos le ha dicho que esto se va a acabar, porque no se puede consentir que el euro sirva para perjudicar a prácticamente la mayoría de las economías europeas y que solo beneficie a Alemania.
Y no puede ser, porque esto es sencillamente demencial. Alemania, que nos hizo 2 guerras mundiales y que ahora en realidad se comporta peor todavía casi que en las propias guerras mundiales, está usando y abusando de los demás para intentar salir adelante, cosa que, por cierto, tampoco va a conseguir. Europa no sale adelante, los Estados Unidos de Europa no saldrán adelante mientras exista la Alemania de Merkel. Como Europa no salió adelante con la Alemania de Hitler. Esta es la realidad que tenemos que pensar que existe y que tenemos que romper de una manera u otra, porque al final los problemas de Europa, los problemas alemanes que vienen, nos afectarán a todos nosotros. Estados Unidos no está dispuesta a seguir el juego de Alemania. Alemania, como sabéis, tomó la decisión de eliminar las plantas nucleares de Europa sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. No las plantas nucleares de Europa, sino las plantas nucleares de Alemania. De la noche a la mañana esa decisión la tomó Merkel y al día siguiente se encontró que, aparte de cargarse a sus compañías energéticas, se tuvo que dedicar a, lógicamente, producir energía de los productos fósiles como el carbón. Por lo tanto, tomó una decisión muy difícil de aceptar, pero es que en contrapartida empezó a quemar carbón y está contaminando Europa como ningún otro país europeo. Esa fue la primera de las cosas que ha hecho Merkel que son incomprensibles. La segunda, como os he dicho, crucificar al primer ministro griego en plena plaza pública sin compasión de ninguna clase, anticipándonos lo que nos puede pasar a los demás. Pues bien, en estos momentos Alemania tiene un problema muy serio, porque Estados Unidos no está dispuesto a tragar con las políticas alemanas, ni en los temas de libre comercio, ni por descontado en los temas de cambio climático, porque Alemania siempre juega o trata de jugar con ventaja. ¿Por qué Alemania se convierte en líder de la lucha contra el cambio climático? Sencillamente porque quiere que los alemanes exporten a Estados Unidos y a nosotros, por descontado, los bienes de equipos correspondientes a las tecnologías verdes. Estados Unidos ya le ha dicho que se puede meter los equipos de tecnologías verdes donde le quepan, porque no está dispuesto a asumir esa política que en el fondo utiliza lo del cambio climático para beneficio de los alemanes. Alemania no solo tiene problemas al otro lado del Atlántico. Alemania tiene problemas en el este y en el centro de Europa. Los países de Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, le han plantado cara a Alemania, porque están cansados ya de ser los principales proveedores de la industria alemana del automóvil, con unos sueldos muy bajos y todo por aquello de que Alemania se beneficie de los países del centro y el este de Europa. Todos ellos se han rebelado ya y sencillamente Alemania se está encontrando con que ya le plantan cara en temas muy variados, pero especialmente aquellos que afectan a los valores en los que creen los países del centro y del este de Europa. Me refiero, no están dispuestos a aceptar las cifras de inmigración porque Alemania lo diga. No están dispuestos a aceptar que Alemania prive de derecho de voto a Polonia sencillamente porque diga Alemania que que un país que no defiende el Estado de Derecho no puede tener voto en Europa. Que Alemania hable de defensa del Estado de Derecho cuando es el país que llevó a millones y millones de europeos a las cámaras de gas, resulta jocoso, cuando no decir horripilante. Es terrible que Alemania, y es terrible para nosotros los españoles, que Alemania esté denunciando a Polonia por algo
que España lleva viviendo desde hace ya 70 años. Inexistencia del Estado de Derecho porque el Poder Judicial no es independiente en España. Los polacos no han hecho nada extraño que no se parezca a lo que tenemos nosotros. Quiero decir, incluso quizás más débil. En España los jueces, los altos cargos del Consejo General del Poder Judicial, los altos cargos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son elegidos especialmente por el Partido Popular en estos momentos, su mayoría absoluta. Y lógicamente le complementan el Partido Socialista y otros partidos más pequeños, incluso partidos nacionalistas. O sea, Europa, Alemania, quiere eliminar el derecho de voto en Europa a Polonia porque Polonia hace algo que es muy inferior a lo que lleva España haciendo desde hace 70 años y concretamente desde los últimos 30 años. Antes los nombraba Franco, ahora los nombra el Partido Popular apoyado por el Partido Socialista y otros partidos. Por lo tanto, que Alemania pretenda dar la imagen de que es la defensora del Estado de Derecho cuando dejó en la cuneta a millones y millones de europeos del este, de Rusia, en las cunetas, sin piedad, ahorcados en árboles, simplemente porque los consideraba seres despreciables, es una broma muy pesada que no podemos tolerar. Y por eso denunciaremos una y mil veces a Alemania. En Europa, como decimos, tenemos que agradecer en estos momentos que los países del centro y del este de Europa planten cara a Europa e incluso intenten impulsar sus valores, que son 1000 veces mejores a los que defiende el occidente de Europa y, por descontado, Alemania. En Europa estamos viendo que la Comisión Europea, el Consejo de Europa, hace muchos años que no cuenta para nada con las decisiones de los europeos. Si intenta aprobar una constitución y los franceses y los holandeses y los irlandeses se la rechazan, Europa les da la vuelta aprobando unos tratados que, por cierto, intentan imponer lo que la Constitución no habían conseguido que aprobase. Y por lo tanto defiende una política ultraliberal que de democrática tiene muy poco, pero que en el fondo nos ha convertido en países esclavos de la Unión Europea. Gracias a los partidos del centro y del este de Europa, tenemos posibilidades de luchar en los próximos tiempos para cambiar Europa desde dentro, aunque la situación no será precisamente muy fácil. Vamos a ver en los próximos tiempos un capitalismo autoritario y un capitalismo, por llamarlo de alguna manera, un capitalismo dictatorial tipo Bruselas e incluso variantes de los mismos. La realidad que lo único que están conformes tanto los países del este como los países del oeste de Europa es en la defensa del mercado. Y por lo tanto, nosotros que siempre hemos creído en el mercado, siempre que se respeten las reglas en serio, siempre que el mercado fije bien los precios, podemos estar de acuerdo en defender el mercado, como digo, siempre que los mercados que funcionan permitan fijar libremente los precios sin que los monopolios u oligopolios tengan el menor peso en esa fijación de precios. Pero el problema de Europa, como el problema de Estados Unidos y como el problema en estos momentos del neoliberalismo que se impuso durante los últimos 30 años, es que los mercados libres, hace tiempo que desaparecieron, al menos los más importantes de entre nosotros. La realidad es que el capitalismo ha tenido una larga historia en Europa.
El capitalismo, que como sabéis es el conjunto del sistema social, demográfico, económico, cultural e ideológico, donde fundamentalmente funciona el mercado y la propiedad privada, ese capitalismo está pasando malos momentos. Me vais a permitir, porque esta tarde seguiré hablando de Alemania y de cómo se aprovecha del euro y cómo se aprovecha del resto de los países europeos y cómo se aprovecha del Target 2 y cómo se aprovecha de toda Europa para tratar de sacar a Alemania adelante, cuando en el fondo ni siquiera así Alemania es capaz de poder competir con los realmente competidores de verdad que han aparecido en los últimos tiempos, como son China, India, Indonesia, por descontado los Estados Unidos, Japón, Hong Kong, etcétera, etcétera. Alemania nos está perjudicando y explotando a todos los europeos, como hacen en España las 35 empresas del IBEX con todos los españoles. Alemania nos está sacando la sangre a todos los europeos y sin embargo ni aun así es capaz de salir adelante ella. Os decía que iba a dedicar un momentito nada más para hablar de por qué también creo que, aparte de que Alemania se está quedando aislada, el capitalismo está dando sus últimos coletazos, aunque por descontado siempre coletazos muy fuertes. El capitalismo está formado, aparte de por monopolios, por estados, empresas y todo tipo de mercados. En ellos incluyo, por descontado, los mercados de materias primas, los mercados financieros, la bolsa, los mercados de deuda, etcétera, etcétera. En el capitalismo se incluyen, como digo, los estados, las empresas y todos los mercados. Se incluyen también las bandas criminales, los partidos corruptos como el PP, las redes de poder secretas, los analistas y economistas corruptos comprados, de los que hay tantos en Europa y unos cuantos inútiles en España también. El capitalismo lo componen también los predicadores comprados, los movimientos políticos comprados, los partidos políticos comprados por el IBEX. El capitalismo también son las rebajas del Corte Inglés. El capitalismo, y hablo de él porque creo que está viviendo sus últimos tiempos, hablo para que lo conozcáis lo mejor posible. El capitalismo es un organismo que como tal nace, crece, se desarrolla y también muere. Pero no obstante, no olvidéis que el capitalismo es incontrolable. Nadie, ni gobiernos, ni individuos, ni tan siquiera el poder de Estados Unidos, China, Rusia, puede controlar el capitalismo. Y lo peor del capitalismo es que el capitalismo aprende y se adapta, gradualmente o a saltos. Hasta la fecha ha sido capaz de darle vuelta a todo lo que le impedía seguir funcionando. En los últimos tiempos el capitalismo financiero ha cometido tales barbaridades, ha creado tal cantidad de productos tóxicos en el mundo financiero que se ha cargado todos los bancos importantes del mundo, incluidos los bancos españoles por descontado, los bancos franceses, los bancos alemanes, los bancos americanos. El capitalismo neoliberal se ha cargado incluso los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco del Reino Unido y, como digo, todos los bancos prácticamente del mundo, con la excepción de China, pero tampoco lo tenemos claro. El capitalismo, como decía, aprende y se adapta. Y tiene también un instinto de supervivencia que impresiona. Es por lo que es tan complicado, o ha sido tan complicado luchar con el capitalismo. El capitalismo en los últimos tiempos, para salvarse, está pensando si tendrá que quitar del mundo todas las monedas fiat. El euro, el dólar, el yen, el yuan, etcétera, etcétera. El capitalismo está pensando en si una moneda virtual le permitiría seguir controlando el tinglao. Tenemos que estar al tanto, porque en los próximos tiempos habrá grandes movimientos y grandes cataclismos de riqueza de unos sitios a otros. Como decía, el capitalismo
ha creado instrumentos poderosísimos en el campo de la tecnología, en el campo de la información, en el campo de la producción alimentaria y de los medicamentos, en el campo de todo tipo de tecnologías, especialmente en las tecnologías de datos. El capitalismo ha desarrollado el potencial humano como nunca jamás y a la vez prácticamente se ha cargado la humanidad, se ha cargado el mundo en el que vivimos. El capitalismo ha hecho miles de cosas interesantes, pero sin embargo ha generado tecnologías que no son compatibles con el capitalismo tal cual se encuentra en el momento actual. Por lo tanto, ¿qué es lo que surgirá frente al capitalismo? Sin lugar a dudas, algo que supere el marxismo, el humanismo socialista, el humanismo liberal, el humanismo comunista y, por descontado, el capitalismo neoliberal. El poscapitalismo tiene que ser capaz de aprovechar las tecnologías para salvar la humanidad y para salvarnos a nosotros de la catástrofe financiera que viene. El capitalismo mutante ha llegado a sus límites adaptativos y es por lo que es un momento en el que tenemos que estar dispuestos a acabar con cualquier posición de hegemonismo o de simplemente o cualquier posición dictatorial como se pueda pretender desde países como Alemania, que en el fondo lo único que pretende es salvarse a costa de los demás y ni siquiera eso consigue. Amigos, no me extiendo más, seguiremos esta tarde de 5 a 6 hablando de por qué Alemania se ha aislado y por qué estar con Alemania puede ser para nosotros lo peor que nos puede caer en los próximos tiempos, puesto que la caída de Alemania nos provocará a nosotros serios problemas. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento Poscapitalista 7 Jaques. Ángel Jimeno. Saludos a todos, amigos.